Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Ya estamos en nuestra lección número 10 y si vos estás disfrutando tanto como nosotros, te invitamos para que puedas compartir este material con aquellos que están necesitando conocer un poquito más de Dios. Este es un programa realizado por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos en nuestro repaso número 10, como mencionábamos, titulado Lograr lo impensable. Y hoy tengo dos grandes invitados, dos pastores de nuestra Facultad de Teología, a los cuales quiero saludar. Bienvenido, Pastor Becerra, ¿cómo le va? Buenas tardes, es un placer estar aquí nuevamente con Leandro y contigo. Muchas gracias. Y ya lo mencionaba recién, bienvenido, Pastor Belardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, todo bien, un placer también estar con ustedes. Buenísimo. Vamos a tener un repaso realmente interesante, pero antes de ir de lleno hacia él, yo quería preguntarles para que la gente pueda saber en qué materias, en qué áreas de la teología ustedes se desempeñan en la facultad. Pastor Becerra. Yo de las materias históricas, historia de la Iglesia Adventista, historia del cristianismo, en posgrado, historia de las doctrinas, historia de Israel. El área de historia y de teología histórica. Muy bien. ¿Y Pastor Leandro? Yo estoy en el área bíblica, particularmente el Nuevo Testamento, así que en el grado estoy con epístolas, fuentes bíblicas, la historia de cómo nos llegó la Biblia y demás. Estoy también con el área de investigación, en cuarto año con los muchachos ahí buscando tema de tesis. Y después en el posgrado con materias de interpretación del Nuevo Testamento y de la figura de Jesús. Muy bien, así que vamos a aprovechar ahora para este repaso las áreas donde los profes también se desempeñan en la facultad. Yo quería leer un par de versículos para comenzar, que son realmente claves para nuestro repaso esta semana, y el primero de ellos es Isaías 53:5, de paso nuestro versículo para memorizar. Isaías 53:5 dice lo siguiente: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quería leer también, para que podamos ahora adentrarnos en el tema, Filipenses 2:7, que dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá nos encontramos con estos dos versículos, Pastor Becerra, que son claramente escritos con muchos años de diferencia, ¿no? ¿De qué nos hablan estos versículos, Pastor? Bueno, en el libro de Isaías nosotros nos encontramos en el contexto de los pasajes que hablan sobre el siervo de Dios. No es la primera mención, ya lo hemos ido viendo en otras lecciones. Es un personaje que realmente es notable, lo fuimos viendo en el capítulo 7, el capítulo 11, el 9 también. Y aquí estamos llegando, digamos, a la cumbre de la obra de este siervo. Descubrimos que no solamente él es un gran maestro, un gran consejero, alguien que viene de parte de Dios con una enseñanza, sino que es alguien que incluso llega a sufrir. Y eso es lo que nos sorprende. ¿Por qué él tiene que sufrir? Una de las preguntas que nos hacemos durante la semana: ¿por qué alguien inocente tiene que sufrir? Y no por sí mismo, sino por otros. Y esta es una gran pregunta, ¿no?, que nosotros nos podemos hacer como personas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y por qué para poder alcanzar la salvación es necesario que el siervo de Dios, el Mesías, sea el que cargue el pecado sobre todos nosotros? Y entonces nosotros llegamos al pasaje que leíste dentro del capítulo 53, que nos habla justamente de ese personaje que es presentado al final del capítulo 52 como alguien que va a ser prosperado, glorificado, que va a ser honrado. Pero antes de que todo eso se cumpla, nosotros vemos que hay como un descenso, una escalera que va, ¿no es cierto?, cuesta abajo. Nosotros la vemos allí en el capítulo 53, que nos dice el versículo 2, que no hay hermosura en él ni esplendor. Sigue el siguiente versículo: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. El 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Y finalmente, el texto que leías: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Este Mesías, el siervo de Dios, el príncipe de paz, que nosotros descubrimos que es el representante de Dios como el Dios con nosotros, él carga
el pecado de otros para poder darnos la verdadera paz. ¿No es cierto? La paz tan escurridiza que el ser humano busca a través de la guerra, a través de los tratados, a través de diferentes acciones y nunca la alcanza. Realmente la podemos alcanzar solamente a través de ese sacrificio que nosotros vemos allí, bien hermosamente descrito en un poema, y otro poema del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, es el que lo aclara y lo dice de una manera sintética, pero esa escalerita queda aún más clara, ¿no? Allí en Filipenses, porque estas palabras que tú leíste son parte de un himno que la iglesia cristiana primitiva cantaba, honrando al Señor Jesucristo. Jesucristo no era para la iglesia primitiva simplemente un gran maestro, no era un rabí, Él era más que eso, ¿no? Es ese siervo de Dios que toma la forma, habiendo sido Dios, no estimó conservar ese estatus, sino que Él se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, y acá retoma, ¿no es cierto?, el tema del siervo de Dios que menciona Isaías, se hace semejante a los hombres, y aún hallándose en esa condición, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente algo que es maravilloso, sorprendente y a la vez, en cierta medida, incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios en Cristo haya estado dispuesto a ese enorme sacrificio para poder darnos la salvación? Y ahí uno se da cuenta la riqueza de todo lo que Isaías nos ha estado diciendo, porque él nos muestra que el Mesías iba a ser alguien que iba a enseñar el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero temor de Dios, las dos grandes lecciones que Israel necesitaba aprender para poder comprender quiénes eran realmente ellos y para qué Dios los había traído, ¿no es cierto?, los había situado en el lugar donde ellos están. Pero el pecado, la culpa, ¿no es cierto?, el sistema de sacrificio mostraban que cuando había pecado, había una consecuencia. Y esto me hace pensar en el contexto del pacto. Claro. Porque el pueblo sabe que ellos son el pueblo del pacto, han sido escogidos, y dentro de ese pacto Dios está a favor de ellos. Pero también el pacto dice de que si ellos fallan, hay consecuencias. Y a mí me hace pensar en ese sacrificio que hace Abraham cuando Dios le dijo que iba a hacer un pacto con él, y le dijo de que él tenía que tomar varios animales, tenía que matarlos y dividirlos en dos. Y entonces Dios iba a pasar por en medio de esos animales para certificar de que él iba a cumplir ese pacto. Ahora, leyendo un poquito más sobre esa costumbre, me sorprendió mucho saber que lo que estaba diciendo allí en ese pacto de desiguales, un Dios y un ser humano, ¿no?, es que el que falla, había autorización de descuartizarlo como esos animales. Y, o sea, había una pena de muerte el que fallaba el pacto. Y Dios hace eso. Él dice, tú fallaste, Israel, mereces la muerte. Y el castigo que tenía que venir sobre el pueblo, sobre todos nosotros, Dios dice, pero un momentito, yo ese castigo lo voy a enviar y lo voy a volver sobre mí mismo. En mí lo voy a recibir para que tú no lo tengas que sufrir en tu propia carne, ¿no? Es algo incomprensible el amor y esa misericordia que Dios tiene, que puede llegar a esas magnitudes. Creo que ha sido una explicación muy buena y me sorprende, ¿no? Me sorprende que Isaías haya decidido explicar tantas cosas en un poema, Pastor Belardo, ¿no? Es así. Y me ponía a pensar claramente que hay detalles, explicaciones, muchos adjetivos de lo que le está pasando, de lo que le va a pasar a este siervo, ¿no? Pero ¿qué más podemos aprender de este poema, de la razón de ser de esta sección de la Biblia en este lugar del libro, ¿no? Excelente pregunta. La verdad que el comentario de Sergio fue una excelente síntesis, ¿no? Así que lo que yo voy a decir es una breve nota de pie de página. Es muy interesante que si tuviéramos que tratar de buscarle un fundamento teológico que le dé sentido a todo lo que se dice del siervo, ¿qué me revela acerca de Dios? Claro. ¿Qué atributos divinos están
detrás de bambalinas y que justifican este tipo de recurso literario, claro, poema, ¿no?, etcétera. La justicia y el amor, ¿no? Dios es justo, Dios es amor, ¿no? Y es a partir de esas dos grandes verdades teológicas que hay consecuencias por el pecado, es innegable, ¿no? Hay que pagar. Dios es justo, claro, pero yo voy a pagar por ustedes. Dios es amor, ¿no? Y es en esa rica simbiosis, ¿no?, en esa convergencia de esos atributos divinos donde se nos revela un Dios maravilloso, ¿no? Un Dios que se sigue mostrando relevante en nuestros días, un Dios que está siempre vigente, ¿no? Porque ¿quién no quisiera entrar en intimidad con un Dios así? Un detalle con respecto a Filipenses, ¿no?, que el autor de la lección lo mencionaba, y como dijo el doctor Becerra muy correctamente, la hipótesis es que era un himno, ¿no? Pablo nos ha legado allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, podríamos decir una estrofa de un himno de la primera generación de cristianos, ¿no? Si pensamos que Filipenses, por dar un número redondo, es del año 60, estamos ahí con esta primera generación. Y un dato extra bíblico, que es muy interesante y que arroja luz sobre esto, y me permite formular, y digo esto delante del especialista en historia, ¿no?, de la facultad, me permite formular una hipótesis histórica. Hay un dato que es extra bíblico y que se encuentra en los escritos de Plinio el Joven, ¿no? Un administrador romano de una zona, ¿no? No vamos a ahondar en detalles, que frente a distintas circunstancias le escribe cartas al emperador, consultándole, ¿no?, en este caso el emperador Trajano. Y entonces, en una de las cartas de Plinio, él le pregunta al emperador cómo lidiar con los cristianos, ¿no? Y en ese proceso de explicar su situación y cómo resolver, nos brinda información sobre algunas prácticas de los cristianos. Para que tengamos una idea, si Filipenses es del año 60, Plinio es de finales del siglo I, principios del siglo II, o sea que bien cerquita. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué hacían los cristianos? Se reunían muy temprano en las mañanas y entonaban alabanzas, himnos, en adoración a Cristo, y acá viene la parte clave, sumando a lo que decía Sergio, como si fuera un Dios. Claro, él no dice como si fuera Dios porque no era cristiano, ¿no? Él estaba tocando de oído, como decimos a veces. Pero había entendido lo suficiente como para darse cuenta, esto que decía muy bien Sergio, ¿no?, que para la primera generación de cristianos, hasta nuestros días, ¿no?, redondeando números nuevamente, 2000 años seguimos creyendo lo mismo. Jesús no solo fue un profeta, un gran hombre, un taumaturgo u obrador de milagros, sino que fue Dios pelado en la carne, ¿no? Y eso nuevamente vuelve a ser a Dios más maravilloso de lo que nos imaginábamos, ¿no? Pienso en el título de la acción que nos convoca, lograr lo impensable, ¿no? Y Pastor Olardo, usted decía juntar la justicia y el amor, cosa que en nuestros días parece difícil, en nuestra humanidad parece difícil que podamos aplicar justicia y mantener vínculos amorosos, ¿no? Pensamos que son conceptos disociados, pero en este poema, ¿no?, qué lindo que el profeta utilice el arte para poder explicar tantas cosas, ¿no? Disculpa, un detalle interesante con esto de la justicia y también con respecto al amor es que Dios no es indiferente respecto de nuestra actitud hacia el Mesías. Es decir, Dios no es indiferente respecto de nuestra actitud ante el siervo. Porque, por ejemplo, en el capítulo 50, verso 11, nos dice que no hay impunidad. Claro. El que tenga una actitud peyorativa, negativa, de rechazo hacia el siervo, tiene consecuencias. Claro. Y nosotros sabemos después por el desarrollo bíblico que esas consecuencias son eternas, ¿no? Rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas, como también aceptarlo, ¿no? Claro. Así que la justicia y el amor están todo el tiempo como telón de fondo. Qué lindo, Pastor. Y me surge una pregunta, pensando mucho en nuestro contexto actual, porque acá en el 53.1 de Isaías hay una pregunta, ¿no?, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo pone así en signo de pregunta, ¿no? Y ahí yo me planteé, Pastor, la relevancia de creer. Estamos en el siglo XXI, en el 2021 específicamente. ¿Es importante creer en el día de hoy? Claro que sí. El tema es que el ser humano no deja de creer en algo, solamente que cree
en diferentes ideas muy contemporáneas y lamentablemente se les da el mismo valor. Yo recuerdo que viviendo en otro país me llamó la atención porque era un país muy secular. Y una vez estaba viendo un programa de televisión donde hablaron sobre las creencias religiosas y de algún tipo de espiritualidad, y me llevé la sorpresa de mi vida viendo de que la gente estaba lleno de creencias y de prácticas. Claro, había sido un país cristiano, se había tornado secular, pero habían reemplazado el cristianismo por otra cosa. La gente necesita creer en algo. Lamentablemente se aparta de Dios, de la palabra de Dios, y termina creyendo en diferentes propuestas que muchas veces no tienen sentido. Pero aquí, volviendo a nuestro estudio, es una gran pregunta la que nos hace Isaías acá cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, esto yo lo enlazo con lo que dice Isaías 50, versículo 10, donde también nos hace una pregunta y nos habla sobre el brazo, donde dice: ¿quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Como que está diciendo más adelante, les voy a contar una historia que parece increíble, pero es necesario creerla, porque aunque parezca increíble, es realmente lo que tiene la respuesta y es el remedio que nosotros necesitamos todos para el problema del pecado. Y acá nos está diciendo algo similar, ya introduciendo, donde dice: ¿quién de vosotros teme a Jehová? Uno de los graves problemas que tenía Israel en el tiempo de Isaías es que ellos habían perdido el temor de Dios y se habían ido tras otros dioses, tras otras creencias y costumbres. Y el profeta y la obra de aquellos que tratan de traerlos de vuelta a Dios, tratan de traerlos al temor del verdadero Dios. Y entonces, temer a Dios significa escuchar a su siervo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y sigue diciendo: el que anda en tinieblas y carece de luz. Así es como anda el pueblo de Dios cuando está lejos de Dios, anda como en tinieblas, anda en oscuridad, no sabe por dónde camina, ¿no? Le falta luz. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios y acepte el remedio que Dios está dando. Y mi remedio es mi siervo, en el quien yo he encarnado toda mi bondad, mi amor, mi justicia, para poder traerlos como un padre amante de vuelta al camino correcto. La fe es esencial. Esto forma parte de lo que yo tengo que recibir de parte de Dios para poder ser salvo, ¿no? Y acá yo quiero enlazar un poquitito de historia también, ya como Leandro también incursionó. Esto me hace pensar mucho en la famosa teología de la cruz de Martín Lutero, que es realmente una doctrina hermosa como él la comprende, porque Lutero tenía ese problema, ¿no es cierto?, de qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación. Y él más adelante en su vida dice: lo que me pasó a mí es lo que nos pasa a todos los seres humanos, que nosotros queremos volver a nuestra relación con Dios y no sabemos cómo. Y tratamos en nuestro orgullo de hacerlo a través de nuestra mente, elevándonos, ¿no es cierto?, al pensamiento divino, o si no, a través de las obras. Y Dios nos sorprende. Dios nos sorprende viniendo a nosotros en la humildad, en un niño, se hace como nosotros y está dispuesto a morir por nosotros y nos descoloca, porque muestra nuestro orgullo y que nuestros remedios son inadecuados, no nos sirven. Y entonces ese regalo de Dios a través de su Hijo, yo tengo que aceptarlo por fe. No hay otra manera. Y yo tengo que dejar mi orgullo al lado, porque si no, no puedo tener fe. Y es eso lo que en cierta medida nosotros estamos viendo a través de este poema de Isaías y también las palabras de Filipenses, ¿no?, que nos dejan ese hermoso sabor de que todo lo que Dios está dispuesto a hacer por la humanidad para salvar, y que yo tengo que aceptarlo por fe. Creo que el pastor ha hecho una síntesis espectacular. Vino realmente hoy con muchos toques para dejarnos. Yo quería preguntarle al pastor Belardo, porque tenemos acá una realidad y venimos hablando hace varios capítulos, hace varias lecciones, ¿no?, de este Dios que se revela como siervo. ¿Por qué? Pudiendo elegir tantas figuras,
pudiendo actuar en consecuencia de tantas otras formas de revelarse, ¿por qué será que eligió esta, no? Bueno, ahí, como toda buena pregunta, tiene múltiples respuestas, ¿no? Pero ajustándonos al tiempo, yo diría que tendríamos, y sin presionar, y este es un detalle importante al momento de la interpretación, ¿no? Sin presionar demasiado la metáfora, la analogía del siervo. Básicamente, y de paso aprendimos la semana pasada, que el siervo en Isaías puede referir a distintas entidades, personajes, etc. Pero en términos generales, algo que conecta todos los usos que hace Isaías del concepto de siervo, el siervo es alguien que cumple la voluntad de su Señor. Si es el siervo de Dios, claro, cumple la voluntad de Dios, ¿no? Y en esta línea, cuando el Nuevo Testamento relee con los lentes de Jesús el Antiguo Testamento y se encuentra con estos capítulos, por ejemplo, no resisten la tentación, porque es tan clara la conexión, claro, entre Jesús de Nazaret y la figura del siervo. No resiste la tentación y todo el tiempo, de manera explícita o implícita, lo conecta, ¿no? ¿De qué manera implícita? Porque las explícitas son claras, claro, son evidentes, ¿no? Pero ¿de qué manera implícita encontramos que Jesús es retratado como aquel que es el siervo de Dios, el que cumple la voluntad de Dios? Siguiendo con esta línea, ¿no? Y, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús todo el tiempo en el Evangelio de Juan está diciendo: he sido enviado por el Padre, tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Mientras estoy aquí tengo que hacer la obra de mi Padre. En el Evangelio de Juan encontramos este subtema teológico. Fue enviado por el Padre y está aquí para cumplir la voluntad del Padre. Llegamos a Juan 19:30 y ahí encontramos el grito de victoria. Consumado es, ¿no? Que alberga, es una expresión de alta densidad teológica, salvífica, ¿no? Es el epicentro del plan de salvación. Ahí en el Calvario Jesús dice, como grito de victoria: consumado es. Y un detalle interesante, cuando uno va a leer ese pasaje en la lengua original, se encuentra que la forma del verbo hace énfasis en el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús mira todo su ministerio y llega al momento de la cruz y dice: a la luz de todo lo que he hecho, he cumplido todo lo que mi Padre me ha pedido. He materializado la voluntad de mi Padre, el siervo, que hace lo que su Señor le pide, ¿no? Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque esto fue muy evidente para los destinatarios originales del Evangelio de Juan, ¿no? Que Jesús estaba enfatizando los resultados presentes, ¿no? Por eso en nuestras Biblias se traduce en presente. Consumado es, claro, o otras versiones como la Biblia de Jerusalén, todo está cumplido, ¿no? Pero si no sabemos griego, ¿no?, la lengua original del Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? La buena noticia: el deseado de todas las gentes, ¿no? Y entonces en la página 713 del capítulo titulado Consumado es, las últimas 3 líneas, Elena nos lanza una síntesis teológica que resume esta cuestión lingüística. Ella dice, página 713, Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Al considerarlo todo, en la cruz exclamó: consumado es. Creo que iba a terminar con una preguntita, pero ya la han respondido ambos, así que quería agradecerles porque hemos pasado por diversos temas, creo que hemos podido tocar los más importantes y sin duda agradecerle al pastor Sergio Becerra por acompañarnos, también al pastor Leandro por venir y decirle a nuestros amigos que si están disfrutando de este material puedan compartirlo, puedan divulgarlo, para que más personas puedan beneficiarse del conocimiento de este siervo que de una manera tan espectacular materializó la voluntad del Padre. Me quedo con muchas cosas interesantes. Agradecerle de vuelta a todos los que nos acompañan y los esperamos la próxima semana. Que tengan una linda jornada.